Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido la vida desde que no nos vemos? Bueno, desde aquí, desde Ciencia y Misterio, todo el equipo espera que les haya ido fenomenal. Ahora lo que tienen que hacer es una pausa en su vida y entregarse completamente a nosotros. Déjense llevar por ciencia y misterio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues primero nos vamos a ir a Florencia. Vamos a hablar de una cúpula, la cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore. Esta cúpula se ha descubierto hace relativamente poco cómo fue construida. Una cúpula que tiene un diámetro de una altura de 50 metros y que, bueno, pues parecía imposible para la época, en el Renacimiento, cuando se construyó, poder elevarla. Y tuvo su truco. Nos va a acompañar hoy Pedro Ortega, historiador del arte, y nos va a contar mucho más sobre este tema. También tendremos, por supuesto, las noticias curiosas, como todas las semanas, y vamos a hablar de grafodiagnóstico, que no grafología. Haremos una breve introducción a la grafología, pero nos adentraremos en el grafodiagnóstico, cómo a través de la escritura podemos mejorar alguna de las patologías que podamos padecer. Y también vamos a hablar de neurociencia, un término, bueno, relativamente joven, por decirlo de alguna manera, pero que si pudiéramos controlar nuestra mente, ya lo saben ustedes, todo lo que podríamos hacer sería infinito. Y ahora, para poner el misterio a todo esto, porque hoy vamos como mucho más científicos, nos vamos a ir, para terminar, a hablar de zombies. ¿Qué les parece? No sé si les apetece una de zombies. Aún así, nosotros lo tenemos preparado. ¿De verdad o no? ¿Existieron o es todo película? Pues no lo sé, pero resulta que en Haití alguna cosita ha ocurrido, o por lo menos eso me han contado. ¿Están preparados para comenzar Ciencia y Misterio? Pues abróchense los cinturones, que despegamos. Pues comenzamos el programa, como siempre, con temas de bastante importancia, y hoy es el protagonista, sin duda. Vamos a viajar. ¿Qué les parece si viajamos en el tiempo, gratis, y nos vamos al Renacimiento? Es sin lugar a dudas una de las épocas más apasionantes para el hombre, ¿no? Por todo lo que significó para el arte, el pensamiento. Fue un cambio de época, sin duda, ¿no? Para todos. Y no sé si se han enterado de lo que se acaba de descubrir hace bien poquito, y es de un misterio que encierra la cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore. Nos vamos a Florencia. Ya les decía que íbamos a viajar. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar también, vamos a viajar de lugar, cambiamos. Y bueno, pues esta cúpula tiene un misterio encerrado, como les decía. Fue construida por Brunelleschi, esto estamos hablando de 1400 o quizá un poco más. Un poquito más, un poquito más. 28-30. ¿Acerca de? 1428. 1428. Bueno, para la memoria que tengo yo, 10 años arriba, 10 años abajo, tampoco es mucho. Ya han escuchado a nuestro compañero que está con nosotros, con Pedro Ortega, que es ingeniero industrial, es historiador del arte, es también doctor en estética y dirige en la actualidad esta revista tan maravillosa que tengo aquí, que pueden ver, que es Mistérica Ars Secreta. La verdad que esta revista es una auténtica delicia, la van a poder ver bien en pantalla, porque merece la pena. Y este trabajo, luego vamos a hablar de Florencia, pero esto yo quería que los telespectadores supieran de dónde viene este trabajo, porque teníais una página web, ¿verdad?, durante años. Eso es, empezó el proyecto como una revista digital en formato PDF a través de Mistérica.net y de los principales kioscos digitales, como puede ser Cinio, Kiosco y Más, Lectun, Ubicu o Dilo, y también está disponible en la App Store y en Google Play, o sea que el acceso al formato digital para todo el mundo. Y luego tenemos distribución a nivel nacional, a nivel de España, en las principales librerías. Pero esto lleva una historia atrás, que es a lo que te preguntaba yo. Habéis estado un tiempo no digital
y después de trabajar en lo digital habéis dado el salto al papel. Eso que es. Es un salto importante, como el Renacimiento. Sí, pues ese pequeño renacimiento, este proyecto que pusimos en marcha Belén Doblas y yo en diciembre de 2014 con el primer número, pues empezamos a lanzar números en formato digital, como comentábamos, y la gente nos decía, jo, es que esta revista en papel ganaría tanto. Y así fue como en el número 8, el número anterior a este, Sí. que estaba dedicado al conocimiento hermético, nos lanzamos a la aventura del papel. Así que llevamos ya publicados el número 8 y el número 9. Y está en vistas pues, producir pues, muchos más. Pues yo la verdad lo que les recomiendo es que se acerquen a su kiosco y que la compren. El precio son 10 euros. Les aseguro que esta edición es para guardar. O sea, no es una revista al uso, no tiene nada que ver, es un pequeño libro. O sea que nada, vayan coleccionándolo. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Y ahora sí que nos vamos al Renacimiento y vamos a hablar de qué ocurría con esa cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore. ¿Qué es lo que tiene que hace que sea tan especial? Bueno, aquí vamos a remontarnos unos años atrás, vamos a irnos al siglo XIV. Estamos en la Toscana y tenemos tres grandes ciudades que son Siena, Pisa y Florencia, que pugnan entre sí por ser la capital del territorio, ¿no? Por ver cuál es la que tiene más poder económico, más poder político, y cómo lo van a demostrar, pues construyendo catedrales cuanto más grande mejor. Más altas, ¿no? Más, o sea, sobre todo más altas, más cerca de Dios, ¿no? Esa es la clave, el mundo religioso. Entonces, en Florencia, pues son muy ambiciosos y quieren llevarse la palma, como efectivamente pasa, puesto que Florencia va a ser la cuna del Renacimiento con los más ilustres pensadores y artistas. Entonces estamos ya a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, con esa gran catedral que están construyendo gigantesca, y de pronto se encuentran con que tienen que erigir una cúpula que está a 55 metros de alto y tiene un diámetro de 50 metros. 50 metros, eso era muy bárbaro, ¿no? Era, para aquella para aquella época. época. Bueno, y ahora me imagino que hasta también lo sería, pero bueno, en aquella época casi imposible, ¿no? Prácticamente imposible. El caso es que, bueno, pues como llegaron a esa tesitura de no saber qué hacer, convocaron un concurso. Entonces, bueno, pues se presentaron diversos arquitectos y propusieron algunas soluciones, pues quizá un tanto rocambolescas, como poner una cúpula central que fuera desde el suelo hasta el culmen de la cúpula, lo cual, bueno, pues estéticamente pues era algo... no podía ser. No podía ser. El caso es que ahí llega Filippo Brunelleschi y dice que él tiene la solución, pero que no la quiere contar. Pero era un tipo muy particular, ¿no? Bueno, Brunelleschi... No era muy querido. Mira, un genio así. Para esto tengo que remontarme un poquito antes. Estaba en la pugna por el concurso un rival suyo que era Lorenzo Ghiberti. Eran viejos conocidos. Digamos que cuando Brunelleschi era joven, él había trabajado como orfebre y van a adjudicar el concurso de la construcción de las puertas del baptisterio de Florencia, que tenían motivos del Antiguo y del Viejo y del Nuevo Testamento. Entonces proponen a los artistas que hagan una pieza con el sacrificio de Isaac. Entonces, bueno, Brunelleschi, que es un adelantado a su época, hace una pieza totalmente renacentista ya en 1401, o sea, es un innovador total. Pero llega el concurso y claro, los que tenían que fallar el premio, pues se lo dan a Lorenzo Ghiberti. Entonces Brunelleschi pues se tiene que marchar de allí con el rabo entre las piernas. Bueno, enemigos de por vida ya. Sí. Pero bueno, eso lo va a aprovechar Brunelleschi. Se va a ir a Roma. Y ahí es donde estar una de las pistas de cómo se le pudo ocurrir la idea de la Catedral de Florencia, porque él va a Roma y ve el Panteón, que es la cúpula más grande construida hasta la fecha, que la hicieron los romanos en el siglo IV en Roma. Entonces, la técnica que él va a utilizar es diferente, pero yo creo que él estuvo estudiando esa cúpula para ver cómo solucionar el tema de Florencia. Entonces, digamos que se planta de nuevo en Florencia, ya estamos en el momento del concurso para adjudicar la construcción de la cúpula de Santa María del Fiore, y él dice que tiene una solución. Dice, bueno, va a ser un doble casco con
con un contorno para sujetarlo, pero no da muchas más pistas. Hombre, pistas no va a dar, ¿no? Porque... Él, de hecho, él tenía escritura cifrada y bueno, no quería, era súper celoso de sus secretos. El caso es que se da la paradoja de que le adjudican la construcción de la catedral, pero con la ayuda de su viejo enemigo Lorenzo Ghiberti. Pero estaría por debajo de él. No, estaban los dos a la par. Estaban los dos a la par. Así que, bueno, pero ahí viene lo divertido de la historia. Brunelleschi, que se la tenía guardada a Ghiberti, simula que se pone enfermo. Se marcha, se retira y se va a su casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que y dice, allá te las apañes, allá ¿no? te las apañes. Entonces Ghiberti, claro, tiene que enfrentarse a la construcción de la bóveda y es incapaz. Entonces llega un momento que no tiene más que retirarse y se marcha. Y en ese momento Brunelleschi vuelve y dice, bueno, pues ahora voy a ser yo solo el que termine la cúpula. La terminó. Y la terminó. Y ahí entraríamos un poco ya en cuál es el secreto, que ha sido el secreto guardado hasta hace muy poquito, hace unos años, ya que digamos que lo que hizo Brunelleschi fue ocultar la manera en que había construido la cúpula para que nadie supiese. O sea, no había bocetos, dibujos, nada que alguien pudiera... Fíjate, hoy se ha descubierto hace unos años, enterrada cerca del Museo del Duomo, una cupulita pequeña a escala que se supone que es la que hizo Ghiberti para probar su método. Claro, primero estuvo trabajando a escala para ver si podía ser. Es que estamos ante el primer arquitecto tal y como lo conocemos a día de hoy, que tiene una idea, la lleva a cabo a una pequeña escala y luego la construye ya a gran escala. Aquí estamos hablando de eso, del primer arquitecto tal y como lo podemos conocer a día de hoy. ¿Y cómo ha sido para que nadie haya sabido, hasta que ha llegado Massimo Ricci, a dar con el quite de la cuestión? O este señor, ¿cuánto tiempo se ha tirado para decir, bueno, pues mira, es que esto se construyó así? Porque claro, para verlo habría que tirar parte, ¿no? Claro, es que... y además la cuestión es que Brunelleschi construye una doble cúpula para engañar a la vista. O sea, la doble cúpula tiene un sentido más ocultista que constructivo. El caso es que, bueno, vamos a desvelar un poco. Una de las cosas que dijo de cómo iba a ser su método de construcción era que iba a colocar los ladrillos en forma de espina de pez. Esto quiere decir que hay una serie de ladrillos horizontales y luego va colocando otros en forma perpendicular, de modo que vayan, digamos, asumiendo el peso, los esfuerzos, o sea, tanto horizontales. Va... Sí, y luego hay unos perpendiculares, tanto que sujetan, ¿no? Sujetan las fuerzas verticales y las fuerzas horizontales. Pero eso no era suficiente para explicar cómo narices construyó Brunelleschi esta cúpula, además sin ningún tipo de sustento. No utilizó andamios, que esa fue también una de las razones para que le dieran el concurso. No utilizó andamios. No utilizó andamios. Pero bueno, ¿y cómo se subía allí? Claro, eso es... bueno, no utilizó andamios para sujetar la bóveda, así que tenían que subir. Bueno, y ahí entra otra historia curiosísima, es que Brunelleschi fue el inventor de la marcha atrás. Digamos que... Y no piensen mal. Cuando, digamos que a través de animales de carga que iban girando, iban haciendo rotar una serie de poleas para subir material. Pero digamos que si querían invertir la marcha para bajar, tenían que cambiar los animales de sentido para que giraran al revés. Pues Brunelleschi idea dos ruedas, una arriba y otra abajo, y como un cambio, una vez engranaba la de arriba, otra vez engranaba la de abajo, y entonces, aunque giraran en el mismo sentido los animales, subía o bajaban los materiales. Así que fue un pionero y además en el que se inspiró seguramente Leonardo da Vinci. Leonardo le tenemos como el gran creador, gran ingeniero y artista, pero no hay que olvidar que él vivió en Florencia y vivió la construcción de la catedral de Santa María del Fiore y conoció a Filippo Brunelleschi. ¿Leonardo conoció a Brunelleschi? Claro, pero Leonardo muy jovencito, pero yo creo que parte del mérito de Leonardo hay que poner un poco la vista también en Brunelleschi, puesto que eso fueron conciudadanos con unos años de diferencia, pero sin duda el ingenio de Brunelleschi inspiró seguro a Leonardo. Y vamos con la solución a la clave. Al enigma. Y es muy curioso. De hecho, todavía, aunque se ha descubierto, no se ha podido probar que efectivamente funcione el método. De hecho, Massimo Ricci lleva unos años intentando elevar una cúpula con ese método y todavía no la ha terminado.
La cuestión es que Massimo Ricci, investigando documentos de la época, encontró un rival, bueno, un enemigo de Brunelleschi, Sí. que decía, esto se va a caer, esta obra no tenía que haberse adjudicado a este hombre, que es no tiene, estas ideas están fuera de lugar, y entonces él dejó unos bocetos hechos de lo que estaba haciendo Brunelleschi. Entonces, si la cúpula tiene forma octogonal, Brunelleschi lo que hizo fue trazar unos arcos alrededor de un octógono como si fuera una flor. O sea, en cada lado del octógono hizo un arco. Un arco, como si fuera una flor. Ajá. Una flor octogonal, curioso, llamándose Santa María del Fiore. Pues sí. El caso es que si se ha comprobado matemáticamente que si tiramos una cuerda desde los pétalos de esa flor hasta donde se está construyendo la cúpula, esa cuerda nos da la posición y el ángulo exacto para colocar los ladrillos. ¿Y qué sucede? Que al irlos colocando así, lo que se van formando son unos arcos en forma de U invertida que se sujetan a sí mismos. Entonces podía ir creciendo la construcción de la cúpula a través de esa tira de cuerdas con la flor y lograr que se sujetara a sí misma a la cúpula y por fin llegar a cerrarse. Bueno, Esa es un poco un auténtico genio, ¿no? Quizá a este señor no se le ha tomado tan en serio como se debía, ¿no? Pues trabajo. Sí, quizá es un poco por el silencio que él quiso imponer también a su obra. Él se lo buscó, dejarlo todo cifrado, solo hablan por él sus obras, ¿no? La catedral de... Luego él tiene también algunas obras arquitectónicas como la iglesia de San Lorenzo, que está sin terminar. O sea, Brunelleschi a partir de... Bueno, él no llegó a ver terminada su cúpula. Ah, no. No. Pero bueno, la dejó ya lista para que sus seguidores pues pudieran terminarla. Pero bueno, fue sin duda su obra cumbre y lo que es digamos, el punto de partida del Renacimiento. Pues Pedro, interesantísimo. Me imagino que ese contenido y otros parecidos, sí, ¿no? Eso es lo que contamos un poco en Mistérica Secreta. Y la verdad que, como les digo, ahora podrán ver, el interior es totalmente una maravilla, súper cuidada, mimada, y estéticamente es eso. No es una revista para llevar a casa y dejar ahí almacenada o para tirar, sino para hacer una muy buena colección. Bueno. O sea que enhorabuena. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en Ciencia y Misterio y contar con nosotros para lo que estemos No lo digas 2 veces. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Y también a Belén, que a lo mejor nos está viendo desde casa, otra artista que ha trabajado un montón con todo esto. Pues amigos, seguimos programa. No les voy a contar con qué. En unos segunditos estamos con ustedes. Buenas noches, bienvenidos una vez más a las noticias curiosas. Hoy vamos a hablar de la piedra Rosetta. Se descubrió hace 214 años y es un fragmento de una antigua estela egipcia inscrita con un decreto publicado en Menfis en el año 196 a.C. El decreto aparece en 3 escrituras diferentes. En la parte superior la tenemos escrita en jeroglífico egipcio, la parte intermedia está en escritura demótica y la parte inferior en griego antiguo. Gracias a que presenta esencialmente el mismo contenido en las 3 inscripciones, con diferencias menores entre ellas, esta piedra facilitó la clave para el entendimiento moderno de los jeroglíficos egipcios. Originalmente estuvo dispuesta dentro de un templo, pero la estela fue probablemente trasladada durante la época paleocristiana o la Edad Media y finalmente fue usada como material de construcción en un fuerte cerca de la población de Rashid o Rosetta en el delta del Nilo. Allí fue añadida en 1799 por un soldado francés. La primera traducción completa del texto en griego antiguo apareció en 1803, pero no fue hasta 1822 cuando se descifraron los textos jeroglíficos egipcios, mucho antes de que los lingüistas fueran capaces de leer con seguridad otras inscripciones y textos del antiguo Egipto. El año pasado, unas imágenes tomadas por la sonda MRO en Marte aportaron una de las mayores noticias científicas de los últimos años. Unas pendientes arenosas mostraban manchas que probablemente eran de agua líquida, algo que nadie esperaba encontrar en el planeta rojo.
Los científicos habían pensado durante mucho tiempo que la fina atmósfera y la presión que ésta ejerce, 100 veces menor que la de la Tierra, hacían imposible encontrar este elemento en su estado líquido, clave para la posible existencia de vida. Pero hoy, un estudio realizado en la Tierra, simulando las condiciones marcianas, demuestra que es muy posible que haya agua líquida en Marte, aunque dura muy poco en ese estado. El líquido hierve y al hacerlo desplaza la arena colina abajo, creando manchas y grietas muy similares a las observadas por las ondas espaciales. En este trabajo, los científicos han dispuesto pendientes de arena que han comparado qué pasa cuando un trozo de hielo se derrite sobre el terreno inclinado, tanto en condiciones terrestres como marcianas. Las conclusiones muestran que en condiciones marcianas el agua líquida se evapora poco después de filtrarse en la Tierra, debido a su enorme inestabilidad. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran son hallados a orillas del Mar Muerto, una colección de 972 manuscritos. La mayoría de estos datan de entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos. La casi totalidad de los manuscritos están redactados en hebreo y arameo, y solo algunos ejemplares utilizan el griego. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales de 1946 en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumran, en el Mar Muerto. Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron parte de estos en un total de 11 cuevas de la misma región. Parte de los manuscritos hallados en el Mar Muerto constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. Lo más importante de este hallazgo es su antigüedad, que permite estudiar importantes fuentes teológicas y organizativas del judaísmo y del cristianismo. Nos vamos a Perú. Las ruinas de Macahuasi están situadas cerca de la población de San Pedro de Casta, sobre una meseta de la cordillera de los Andes al este de Lima. Esta meseta se formó a partir de una reacción volcánica y es principalmente de granito. La meseta ocupa un área de unos 4 kilómetros cuadrados y se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La zona de Macahuasi fue explorada por primera vez por Daniel Ruzo, un explorador peruano que asegura que estas rocas fueron esculpidas por seres humanos de una antigua civilización muy avanzada. Algunos creen que muchas de estas rocas presentan formas que las hacen realmente misteriosas. Se ha sugerido que estas rocas demuestran una conexión entre la civilización de Macahuasi y el antiguo Egipto. La civilización Masma es una civilización que fue muy avanzada y capaz de viajar por todo el mundo. Habrían dejado pruebas de su presencia en muchos lugares, siendo uno de ellos la cordillera de los Andes. También sugirió que las formaciones rocosas de Macahuasi fueron esculpidas justo antes de un cataclismo mundial que destruyó a los Masma, con la intención de servir como advertencia al hombre del futuro. Se ha atribuido asimismo a las ruinas de Macahuasi otros extraños misterios. Por ejemplo, se cuenta que las ruinas son famosas por ser un lugar idóneo para el avistamiento de ovnis. Y por otro lado, hay quien asegura que las ruinas poseen poderes curativos sobrenaturales. El puñal con el que fue enterrado el legendario faraón egipcio no era de este mundo. Y hay que tomar esta afirmación en su sentido más literal, ya que un equipo de investigadores de las universidades del Cairo han descubierto que fue fabricado con un metal procedente de un meteorito. Gracias a los análisis realizados por un espectrómetro de masas y con los rayos X, los autores del estudio han descubierto que dicho metal contiene una elevada cantidad de níquel, lo que certifica su origen espacial. Una presencia tan elevada de níquel es algo común en los metales procedentes de algunos tipos de meteorito, lo explicó Daniela Comelli a una de las autoras del estudio. Pero, ¿dónde impactó este meteorito? Los investigadores han rastreado toda la historia conocida de impactos de cuerpos celestes en el territorio del Antiguo Egipto y han dado con la posible solución al enigma.
En el año 2002 se encontró no muy lejos de la ciudad de Alejandría un meteorito que fue bautizado con el nombre de Carga y que pudo haber sido el que propició el hierro con el que se fabricó el puñal. Y hasta aquí han sido las noticias curiosas, Gemma. Muy bien, pues Lucía Hidalgo, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana, que ya estarás preparando algunas cosillas, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí te esperamos, ya lo sabes. Y a quien tenemos ya aquí, a nuestra Vera, bien acompañados que estamos ahora mismo, es a Víctor Chávez Rubio. Les decíamos en el inicio del programa que íbamos a hablar de grafología, pero más bien de grafoterapia, que eso quizás les suene un poco menos. Claro, la grafología apareció por el siglo XVIII. Sí, aproximadamente. En Francia. Bueno, realmente está desde la Edad Media. Sí. Es que el estudio, ¿no? Sí, efectivamente. El estudio de la grafología como tal. Pero lo que les vamos a contar tiene que ver con una terapia que se utiliza a través de la grafología. Hablamos eso, de la grafoterapia. Nos puede ayudar a mejorar pues cierto tipo de patologías. Y para eso estamos, como les decía, bien acompañados, Víctor. O sea que con la letra, con esta letraja, ¿estoy diciendo muchas cosas ya? No, mira, yo realmente lo interesante de esto es cuando nos hablen de grafología, sí. Pues saber diferenciar, porque casi todo el mundo dice lo mismo. Lo de la firma, y lo de la firma también, Gemma. Pero sobre todo, todos los que nos iniciamos hace tantos años en estos caminos, venga, yo voy a estudiar algo para ver si puedo diagnosticar. Diagnosticar es la palabra clave, ¿no? Saber realmente qué le pasa a la persona. Yo no ni imaginaba en aquel tiempo que iba a encontrar este arma, ¿no? Es un viejo sabio que está a tu lado, que te aconseja, siempre sin etiquetas, desde el sabio consejo que dice, mira, vamos a iniciar este camino con esta persona. Entonces, si a través de la escritura uno puede decir lo que sabe y lo que no sabe, porque ves consciente e inconsciente. Yo puedo proyectar que soy una persona muy segura, pero realmente ver a través de la grafología que es todo lo contrario. Proyecto eso, o al revés, muy inseguro para que me hagan caso, Gemma. Ya. Es decir, cojo ese papel que no me corresponde. Yo soy una persona segura, pero proyecto lo contrario, ¿no? O sea que contigo hay que tener un cuidadito con lo que se escribe, ¿no? No, al revés, al revés. Porque, por ejemplo, yo aquí tengo 2 líneas, nada más. Vale. Hablaríamos de grafodiagnóstico, o sea, ¿cómo estaría una consulta? ¿Iría a verte y claro, te digo lo que me pasa o directamente me pondrías a escribir? Claro, no, yo no quiero que me cuentes lo que me pasa. Hombre, lógicamente hay que poner la pauta, sobre todo para que tú te escuches. Mira, Víctor, vengo a verte porque tengo un problema de pareja. Sí. Bueno, pues fenomenal. Pues entonces, eso generalmente triste. hago que vengan los dos, ¿vale? Ajá. Y entonces lo que hago es que en un folio escriban las 2 personas, un mínimo de 18 o 20 palabras, que lo firmen, que pongan la fecha, sobre todo para que luego veamos, cuando pasa el tiempo y esa terapia, dices, mira, ¿te acuerdas por qué viniste y cuándo es? Fíjate cómo escribía, es decir, la gente recuerda, generalmente no se acuerdan ya ni por qué vino, ¿no? Ese día. Porque ya cuando uno mejora, ya no es consciente de cuál era mi problema. Y después de verlo, pues yo vas a lo más importante. Yo puedo ver 8 o 10 cosas rápidamente en cada persona e inicias primero un camino. ¿Quieres que hablemos de tu padre? O sea, si que tú entonces ves, es un poco también una terapia psicológica, ¿no? realmente hay el 50% de todo esto, lo más importante es la terapia. El diagnóstico es fundamental para saber que realmente no estamos perdiendo tiempo. Pero después, la innovación, lo que yo he propuesto, es decir, después de estudiar con unos, con otros, de ver, de empaparme de todo lo que ha habido, es que lo más importante es la terapia. Es decir, ya hemos decidido tú y yo dónde nos vamos de viaje, Gemma. Vale, uy, vamos, vale, donde sea. Ya tenemos el destino. Pero ya que tenemos el destino, ¿qué vamos a hacer ahí? Eso para mí siempre ha sido la gran pregunta, ¿no? Y ahora creo que estoy en un buen camino porque están dando resultados. Ya. Bueno, pues ya nos has hablado de grafología, pero lo que me gustaría saber es, con lo que estás investigando, ¿qué es lo que estás llegando a rascar? Que tú, por ejemplo, te estás quedando también hasta perplejo, ¿no? De hasta dónde puedes llegar. Es verdad, vamos a ver. Cuando imaginaros de que una mamá te llama y te dice, oye, mira, ¿por qué mi hijo? ¿Qué le está pasando? No presta atención en clase, le están yendo muy mal los estudios, y entonces tú sin saber nada dices, bueno, envíame la escritura. Tú estás viendo de que ese niño está desviando la atención al entorno familiar. Automáticamente, esto no es una bola de cristal, Gemma, es saber hacia dónde, qué es lo que está pasando a esa persona en ese mismo momento. Sí, pero que según nuestros trazos, correcto. Estamos diciendo decir, lo que nos estoy pasa. Viendo a mi familia, entonces yo pregunto, y está viendo a la familia con miedo. Entonces pregunto, ¿qué eso está pasando en el matrimonio? Ah, pues mira, que nos estamos separando. Pues, bueno, pues ya está. ¿Vale? Tú no has necesitado ver a la persona. Y en el momento que tú tengas que poner terapia, sabes por dónde tiene que empezar la terapia. No decir este niño, hay que potenciar la memoria, la atención. No, estaríamos equivocados.
Nos tiraríamos 20 años intentando de un chico y más lejos, lo más lejos de la verdad, no le estaríamos ayudando en absoluto. ¿Cuánto tiempo llevas entonces trabajando todo este tema? Estudiando desde el año 95-96, ¿vale? Y estos últimos 5 años ha sido donde yo he desarrollado, a través de la programación neurolingüística, a través del análisis transaccional, otro tipo de técnicas de psicoterapia por métodos naturales, es decir, y sobre todo escuchar. Es decir, si yo estoy viendo a través de la grafología que me está dando un diagnóstico y yo no soy capaz de escucharte, si yo te digo, Gemma, ¿quieres que hablemos de tu padre? Y tú en ese instante yo te estoy mirando a los ojos y me estás diciendo que no, yo no te preocupes, ya lo hablaremos después. ¿Quieres que hablemos mejor de esto? Y te doy a ti por donde quieres. No podemos imponer. Yo empiezo a ser terapeuta cuando me convierto en la persona que está ahí, es decir, en la persona que ha venido a verme. Si yo cojo el papel de terapeuta, difícilmente voy a acertar. Tengo que ser siempre paciente, ¿vale? Y ponerme en tu pellejo. ¿Por dónde va a ser lo más adecuado en este momento? ¿Qué es lo que más necesitas? Bien, entonces, para que sea práctico, ¿no? O sea, yo iría a consulta, haces el diagnóstico, con esos párrafos que hemos escrito, la firma. Entonces a ti te queda más o menos claro dónde está la problemática. ¿Cómo sería la terapia? Vale, pues tú y yo quedamos y directamente, después de hablar un poquito del análisis y de lo más importante, yo te pongo en un cuaderno, que siempre cogemos papel cuadriculado pues para guiarte, si yo te doy ahora mismo un folio, que sería como proyectar el mundo entero, es decir, donde te mueves, pues hacer un trazo que no estás acostumbrada, es decir, reeducarnos caligráficamente es complicado, Gemma, ¿vale? Para no perdernos y estar demasiado nervioso, encima no te voy a tensionar, ¿vale? No, pero también cambia la letra a lo largo de la vida, cambia mucho. Claro, pero para hacer una reeducación, yo prefiero hacerlo con un papel cuadriculado para que te cueste menos. Para que te guíe. Te doy pautas y ya está, no pasa nada. Lo importante es que ese trazo esté modificado. Vale, pero entonces, por ejemplo, pongamos, ¿no? Yo hago una L, pues no sé, o una T, no le pongo palito. Una L, bueno, efectivamente. O no le pongo palito a la T, que es algo más gráfico y que los espectadores lo pueden imaginar, ¿no? Eso significaría algo. Muchas cosas, ¿vale? Vale, ¿qué significaría? Nos hablaría incluso, aparte de los dos hemisferios, nos hablaría incluso de cómo nosotros asimilamos el hierro, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. Es decir, no, dentro, eso es de la... Estoy viendo, no pongo palitos, pongo un mini palito. Mira, claro. Muy chiquitín. Y si lo analizáramos, tú ten en cuenta que yo vengo de la escuela francesa, de la escuela Jesús Morales, que unas aportan a otras, es decir, con unas verías simplemente una simbología a nivel emocional y mental, y con la escuela Jesús Morales veríamos además pues realmente un análisis mucho más físico. Qué bien, ¿no? O sea, que de todas las corrientes al final se puedan sacar claro, conclusiones, bueno, de eso todo, es lo bueno. Sí, de todo, realmente todo el que ha participado en el mundo de la grafología ha aportado, casi nunca nadie dentro del mundo de la grafología ha hablado de Bobín. Bobín fue un hombre, Antonio Bobín, que en 1947 hizo su primer tratado que se llamaba Autografoterapia. Y es un libro completamente desconocido, nadie habla Autografoterapia. Autografoterapia. Bueno, yo me voy a hacer aquí entonces... En el 1949. Me voy a hacer aquí pues un cuaderno, ¿no? Efectivamente. Vale. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera esa T sin palito, ¿qué tendría que hacer para...? O sea, ¿me enseñarías a escribirla con...? Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo sería? A ver, venga, para que realmente para que lo entendamos, cuando nosotros estamos realizando, me da igual una T que una L... Da igual, lo que tú quieras. Trazo. Yo cuando hago una T, es decir, lo que estoy proyectando es una serie de trazos. Sí. Si yo este trazo no lo estoy haciendo, realmente lo que no estoy haciendo es un trazo que avanza hacia el centro, ¿vale? O sea, como nosotros lo entendemos en nuestra escuela, ¿vale? Yo tendría que hacer, para realizar este trazo y que realmente esto se convirtiera en un reflejo condicionado, ¿vale? Me da igual que hiciéramos una T a que yo hiciera simplemente, imaginaros que yo hago esta grafoterapia, ¿vale? Sí. Un trazo que baja, otro que continúa. Yo realmente el palo de la T ya lo estoy haciendo, aunque no sea en el mismo lugar, ¿vale? Si después yo lo que hago es hacer que tú hagas la T correctamente, tú después de un mes aproximadamente, lo que vas a cambiar y a sustituir dentro de tu mente el cómo hacer un trozo como te enseñaron en el colegio. Sí, pero eso llevará una información, una connotación que hará que cambien otras cosas. Claro, pero que para ti además no es importante, porque tú luego puedes empezar a juzgar. O sea, es como que te programas. Claro, porque dices, bueno, si yo hago este trazo, vale, y voy a cambiar cosas, a lo mejor tú no estás dispuesta a cambiar. Oye, Víctor me está suavizando.
Y yo tengo No me muy conviene. muy mala uva, pues no quiero que me... Es decir, que hay que darle información justa siempre en beneficio de la persona, ¿vale? Entonces nos mandarías deberes para casa, para que yo me entere. Sí. Vale. Y además con una metodología muy específica, ¿vale? Que además tienes que hacerlo tranquila, relajada, tu espacio, tu mejor momento, ¿vale? Y, por ejemplo, para cualquiera que quiera, no sé, probar, ¿no? Porque no es algo que tampoco se haya hablado mucho de ello. ¿Sería una terapia muy larga o se empiezan a ver resultados pronto? Los resultados se ven prácticamente inmediatos. ¿Sí? Sí, claro. Y sobre todo, quien te lo ve es el entorno. Cuando uno comienza una terapia, todo el mundo dice, jolín, ¿cómo has cambiado? Antes estabas así, antes eras así. Es decir, qué lanzada es ahora estás hasta contestona, ahora no. Es decir, realmente las modificaciones lo ve uno cuando empieza a soltarse. La represión, tú me estás hablando de un trazo que además nos habla de la libertad, la espontaneidad, la represión, es decir, todo trazo que avanza en el centro, ¿no? Pues ese tipo de trazos, al final lo que nos va a condicionar nuestra conducta, para bien o para mal, consciente o inconscientemente, pero lo está condicionando. ¿Y tú te has autodiagnosticado? Constantemente, porque además, claro, tú tienes el defecto del pintor, ¿no? Que estás viendo siempre dónde está el pincel mal dado. Pero como no busco la perfección, muchas veces me dejo querer. Digo, mira qué bien, estoy haciendo... Estoy escribiendo mal porque quiero. Claro, si no me cuadricularía, me convertiría en un robot. Claro. Yo quiero seguir siendo Víctor. Y es lo que hago a todos los pacientes. Lo más importante, y se modifica, pero tú tienes que dejar que sigan siendo ellos. Esto no son experimentos nazis ni nada. No, hombre, no. Sí, pero claro, podría caer en... ¿Hay quien dice eso? Claro, hombre. Madre mía. Que tú puedes modificar y construir una persona grafológica. Claro, pero eso es lo curioso, ¿no? Porque por la firma y por la letra, ¿no? Pues siempre se saben cosas, ¿no? Desde pues que ya decimos, ¿no? Desde lo que es la grafología francesa, estamos hablando de 1800. Entonces, bueno, llevan ya años de estudio y de progreso y lo que estáis es evolucionando hacia otra rama. Bueno, pues efectivamente se ha progresado muchísimo, ¿vale? A lo largo, en toda España. Yo hablo de lo que conozco en España y fuera te vienen noticias y tal, pero realmente en España se ha avanzado de una forma espectacular, ¿vale? Tanto en Cataluña como en Madrid se está evolucionando muchísimo. No en terapia tanto, pero sí en diagnóstico. El análisis transaccional, programación neurolingüística, se está metiendo muchísimo más en el análisis, ¿vale? Para hacerlo más completo. ¿Vale? No solamente ese aspecto. Y ahora mismo tú, porque claro, sigues estudiando. Sí, siempre. Claro, siempre, si esto es hasta el último día de mi vida. ¿Y ahora en qué, no sé, en qué tienes puesta? Sobre todo en los jóvenes, ¿vale? Tengo proyectos a largo plazo, a medio y a corto. A corto, pues, es decir, hacer muchas jornadas de puertas abiertas en la mayoría de los municipios donde, imagínate, si le hacemos en Madrid, pues Madrid... se viste a ritmo de trazos, es decir, quiero que haya un ritmo con el trazo, que empecemos a conocer desde que somos jóvenes que no solamente nos enseñaron a escribir, sino que realmente cuando estamos escribiendo estamos haciendo para bien o para mal cosas y que podemos que nos pueden influir. Claro, y cogerlas con cariño, ¿vale? Es decir, tiene mucho que ver la escritura en el ser humano. Lo que pasa es que cada vez se escribe menos, ¿no? Quiero decir, justo la gente joven... Sí, por desgracia. ¿Qué tal escriben? Bueno, de antes que se hacía esa letra así bonita, que tenías el cuadernillo rubio. Bueno, también eran otros tiempos donde se cultivaba la mente, ¿no? Sí. Y ahora mismo vamos, desde el punto de vista de la tecnología, se cultivan más otras cosas, ¿no? La mente y la creatividad, no sé, estamos anulando y solo dejándola para crear ciertas cosas, ¿vale? Pero efectivamente con la escritura, que era esa intercomunicación, donde siempre nos van a escuchar, siempre vamos a ser escuchados, con la lectura y con la escritura. Y encima no nos responden, es un chollo, ¿vale? Y nos enfadan. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que con la escritura, los chavales ahora mismo, lo que se ven, ellos sin darse cuenta, en el inconsciente lo que proyectan es inseguridad. Cuando tú le dices escribir, cuando yo hago cualquier tipo de taller, veo que la media para escribir un folio puede llegar a media hora. O sea, no saben expresarse. Es decir, no están habituados a escribir. Claro, hombre, es que tanto WhatsApp son 2 líneas. Efectivamente. Es que no da para mucho más. ¿Qué escribo? Es decir, ¿Y sobre qué te cuento? Claro, realmente. Entonces al final tienes que decir, bueno, pues cuéntame el día de hoy. Entonces ya fluye porque es algo inmediato. Pero cuesta muchísimo, media hora para escribir un folio. Me imagino que también la introducción de la tecnología de esta manera tan... pues que ha arrasado absolutamente y por eso está desapareciendo, ¿no? El escribir a mano va a tener que influir, ¿no? en lo que es la línea ahora que lleváis de estudio, porque me imagino que esto habrá hecho que cambie todo. Bueno, realmente ahora mismo la divulgación de esto es fundamental y en eso estamos unos pocos.
e intentar transmitir, pues te decía, estos talleres, de la importancia del trazo. ¿Estos talleres dónde se puede apuntar la gente? Pues mira, en Cuéntame. Seseña se van a hacer en el mes de mayo, Sí. y en Valdemoro también. Ujú. No sabemos la fecha en Valdemoro, pero tanto en Seseña como en Valdemoro, en mayo. ¿Y ¿vale? tenéis página web para Sí, que puedan visitarla? Sí, lo que pasa es que todo esto se va a hacer a través de los ayuntamientos, es decir, Pero todavía podemos no dar puedes datos. decir. Claro, porque están cerradas las fechas, ¿vale? Vale, pero si podemos decir la tuya. Eh, Si la tienes, y para Va a que te ser a sigan. mediados de mayo, porque Vale. ya sabéis que este tipo de cosas al final dependen siempre de los organismos. Sí, esta última hora. Bueno, Nunca se sabe qué claro. puede pasar. ¿Y dónde se puede aprender? Porque, por ejemplo, habrá gente que haya estado diciendo, oye, pues me ha parecido interesante. Habrá que le haya parecido interesante para probar la terapia y a otros hayan dicho, oye, pues me gustaría aprender. Claro, todo bueno, esto. hay muchísimas escuelas de grafología. La mía en concreto está en Seseña, ¿vale? Y en Valdemoro colaboramos con Beatriz Ayllón, Ajá. ¿vale? Que está ahí en la Plaza Sí. de la Piña, todo el mundo Sí. lo conoce, ¿vale? Y entonces en los dos sitios estamos dando lo que es la grafología francesa, la Escuela Jesús Morales y la mía. Es decir, yo he mezclado las tres cosas y es lo que estamos enseñando. Y hay muchísimas otras tendencias, Ya. escuelas, cada uno, ¿Cada vez hay más inquietud acerca de esto? y más que la va a haber. Sí. Y no puedo desvelar cosas, pero cada vez va a haber más, es verdad. Bueno, pues entonces vamos a despedirnos. En estos 4 trazos que he hecho, ¿cuenta algo, Víctor, Sí. que se pueda contar? Bueno, pues mira, tú... Te están viendo unos pocos. Claro, mira, cuando te das Cuenta cuenta algo bueno cómo de mí. Claro, no, mira, el único problema cuando no estás haciendo la L completa, antes que Sí. hablamos de ella, Ajá. en la L está, a la derecha está la madre y arriba está el padre. Sí. Yo ya no estoy proyectando ni a la madre ni al padre, en uno está el análisis y la lógica y en otro está la creatividad. Yo cómo estoy interpretando las cosas, cómo analizo, cómo observo. Es decir, ¿cómo meto mi creatividad? Pues si yo no proyecto esos trazos, pues mira, a veces de una manera, a veces de otra. Es decir, tú no tienes reglas, eres tú misma, eres... Sí. Claro, ¿vale? Y lo vas a analizar de una forma completamente diferente a mí o a otra persona que sí que proyecte esos trazos, ¿vale? Ajá. Tú te has hecho a ti misma, ¿vale? Y tienes una forma de interpretarlo según tu criterio. Bueno o malo, pero es el tuyo. Bueno o malo. Bien. ¿Y se ve que soy cabezona o algo así? No, cabezona no, eres una persona Pertinaz. de carácter, ¿vale? Y que te mueves mucho, es decir, tu yo personal está muy presente en tú misma, siempre en tu escritura, ¿vale? No te vas hacia arriba, ni hacia las pasiones, ni hacia las jerarquías superiores, ni... Es decir, tú te mueves mucho en tu mundo particular, ¿vale? Con esas 4 cositas que has puesto ahí, ¿vale? Pues que tengan cuidado, porque a lo mejor uno está escribiendo una nota en el supermercado para ver qué se lleva y está justo Víctor al lado, o cualquiera de los que se vayan a apuntar a alguno de los cursos, y estás contando tu vida, por lo que veo. Es verdad, pero siempre desde respeto. No, hombre, por supuesto. ¿Dejamos algún teléfono de contacto, algún correo? Sí, Por bueno, si alguien quiere directamente que yo lo atienda, tendría que llamar al 637-887303 y si no al centro 910 28 2008. Pues tras la publicidad, vamos a hablar de neurociencia. Imagínense ustedes que pudiéramos controlar nuestros pensamientos, que quizá pudiéramos llegar a nuestro sistema neuronal, imagínense todo lo que les estoy contando. Bueno, pues si pudiéramos hacer todo eso, sería posible que nuestra vida tuviera muchos cambios y fuéramos mucho más felices. Pero claro, esto, la neurociencia, no sé si saben exactamente en qué consiste, pero estamos bien acompañados, ya saben. Ana Suero está con nosotros otra vez. ¿Qué tal, compañera? La neurociencia, entonces, ahora nos cuentas qué es, pero a través de ella podríamos llegar a sentirnos mucho mejor. Bueno, vamos a ver, yo he estudiado, no es que sea experta, ¿vale? Ya sabes que todo al final lo saco con el tarot, los trabajos Sí. de la alquimia. Entonces, claro, algo importante es cómo crea nuestro cerebro las situaciones y cómo nos creamos unas situaciones a nosotros mismos. Y eso es lo que quiero explicar Ajá, hoy. porque entonces, si tuviéramos que decir a los espectadores qué es la neurociencia, de una manera que
fuera sencilla. Claro, que ya sé que no lo es. Bueno, claro, la neurociencia es que es algo muy complejo porque se estudian lo más pequeñito, que son las células del cerebro y tal. Yo exactamente neurociencia lo estudio... A través del tarot. Claro, a través del tarot. O sea, estudio esa rama, pero no soy un neurocientífica, evidentemente. Claro. Entonces yo lo estudio para sacar nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo... Mira, más que nada lo saqué, Gemma, porque está el ojo de Horus, que todo el mundo, el egipcio, sí, ¿no? Que sabes que está en el cerebro. Sí. Y empecé a estudiarlo a ver de qué manera afectaba, ¿no? Porque los egipcios está claro que tenían tenían mucha información de todo esto, del cerebro. Y yo digo, vamos a ver. ¿Qué es lo que sabían? Claro. ¿Hasta dónde han llegado? Claro. Y entonces ahora con la física cuántica. Con la física cuántica se demuestra que las células tienen conciencia y el cerebro está formado por millones de células diminutas, ¿vale? Y estas son llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones y de ellas salen y se conectan a otras neuronas. A otras. Claro, es como ir creando una red neuronal. Y esta red neuronal lo que hace... al final estamos a su antojo, en vez de a... Te voy a explicar. O sea, nos controlan ellas a nosotros más que nosotros a ellas, ¿no? Claro, somos seres humanos químicamente, claro, hablando. Bueno, pues es una rama científicamente joven, ¿no? Porque, bueno, tampoco la neurociencia no lleva con nosotros siglos, pero sí que me imagino que hay estudios que ya demuestran la capacidad, ¿no?, que tienen esas neuronas que decías antes de controlar nuestra voluntad. O sea, yo puedo hacer cosas en contra de mi voluntad porque las neuronas... por un tema químico. Sí. De hecho... Por ejemplo, cuando estás bajo de algún elemento químico, mucha gente tiene, por ejemplo, litio. Cuando tiene problemas de litio, pues claro, tiene depresiones, incluso cosas bastante más graves, ¿no? Ahí demuestra que las sustancias químicas son muy importantes. De lo que se trata la rama que yo estudio, ¿vale?, es como los pensamientos nos afectan y debilitan nuestros cuerpos, ¿vale, Gemma? Te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando experimentas alegría, tristeza, cualquier estado anímico, ¿vale?, lo que hace estas ramificaciones, se suelta por la hipófisis una descarga de lo que sea. Si es tristeza, pues tristeza. Si es alegría, es alegría, ¿vale? Y eso se descarga y de eso comen tus células. Y de eso comen tus células, claro, eso suena fatal. De todo el cuerpo, claro. Suena muy mal. Son los líquidos con los que ellas se alimentan, ¿vale? Entonces, es muy importante y eso se va creando una red neuronal. Piensa un motivo por el que estar enfadado. Piensa un motivo por el que estar triste. Piensa un motivo de lo que quieras. Que la red neuronal va a soltar una descarga y le va a dar de comer a las células. Claro, o sea, que si da de comer a las células ciertas emociones, claro, me imagino que de ahí vienen muchas enfermedades. Claro. Que nos las provocamos cuando se dice, es que nos provocamos las enfermedades, claro, nosotros mismos. Claro. Esto, lo que hay que hacer es parar ese sistema de red neuronal. ¿Y cómo se para? ¿Cómo se resetea? Pues tú un día estás triste y al día siguiente, si no te pones triste, tus células van a mandarte impresiones al cerebro, van a hacer de todo para que tú te pongas triste, porque ellas tienen hambre. Ellas no entienden que no se pone triste, pues vamos a empezar. O sea, ¿quieres decir que si el cuerpo... A ver, o sea, si por ejemplo alguien que está en una depresión, ¿no? Sí. Esas células suyas, claro, las descargas, como lo estabas explicando, así lo entiendo, yo me lo imagino gráficamente. Están las células comiendo tristeza. Entonces se vuelven yonkis de la tristeza. Claro. Y necesitan más. Y además, lo más importante es que esas células han sido creadas solo para eso, porque se crean redes neuronales para cada tipo de sentimiento, ¿vale? Hay uno para la alegría, hay uno para la tristeza, hay uno para el cabreo, o para el enfado. O sea, tenemos un montón. Ya. De hecho, fíjate, si es importante que lo que le baja a las células tendrían que ser proteínas, vitaminas, porque envejecemos por un mal funcionamiento. Porque no, ¿sabes lo que te digo? Todo va conectado, pero si tú tienes a las neuronas machacadas con tristeza, no pueden llevar esos aminoácidos, ni eso que le falta a la piel, la elastina, claro.
claro. Entonces nosotros mismos nos provocamos todo en el cuerpo. Entonces, ¿los pensamientos los podríamos controlar? O, claro, es que no es controlar. Dirigir, no sé. Es que no es controlar. Es decir, pues sí, es hacerse consciente, uno muy, muy consciente de tu cuerpo. Y si mañana ves que te vas a poner triste, cambia el sistema neuronal. O sea, lo puedes cortar, porque además está demostrado que una vez que lo cortas, se empieza a crear enseguida uno nuevo. Tienes que tener cosas, puedes coger un libro, puedes hacer algo que te distraiga y que no te lleve a esa tristeza profunda, porque luego así pasa con las depresiones, que se va creando un sistema neuronal solo para eso. Entonces cada vez te va a coger más fuerte, porque cada vez más células de tu cuerpo se van a preparar y se van a dividir solo para eso. Claro, cada vez más parte de ti va a ser tristeza. Claro. Y te pasa lo mismo con la alegría. O sea, que pueden comer de la alegría, sí. pueden... Y hay cosas que a lo mejor, porque claro, el pensamiento y sobre todo dependiendo de lo que te pase, ¿no? En la vida, pues a lo mejor es difícil el poder estar contento. Pero yo, bueno, he leído y he escuchado más de una vez que simplemente con que sonrías, aunque no estés sonriendo de verdad, el cerebro se piensa que sí que es de verdad. Entonces claro. Estamos engañando nosotros al cerebro. Claro, tú piensas que todo se Entonces construye... lo de dibujar una sonrisa siempre no es tan al pairo, no, quiero decir. Hay muchos médicos que te dicen que si estás muy triste y no sabes cómo, que cojas un boli y te lo metas en la boca porque te obliga. Y el cerebro ya empieza a cambiar también. Eso sí. Es cierto. Claro, es que todos creen... Claro, pero esos son trucos, quiero decir, que a lo mejor porque tú le dices a alguien, bueno, ¿y qué hago para...? Me encuentro tan mal que ¿qué hago? Pues es como, oblígate a hacer una sonrisa, es que nosotros aunque no nos provocamos, puedas. Claro, nosotros nos provocamos los antojos bioquímicos de nuestro cuerpo. Y eso lo crea el cerebro. Y eso, lo que tú estés pensando. Tú si quieres conocer bien a una persona, pregúntale su adicción a los pensamientos diarios. La vas a conocer. Lo que está pensando diariamente, profundamente. Y ahí enseguida vas a conocer a esa persona. Pero lo bueno que sabemos, porque antes se creía que esto era un sistema muy rígido, pero el padre de la física cuántica demostró que no, que para nada es ni nada rígido, que es muy moldeable y que todo puede cambiar enseguida. Es que en cuanto tú empiezas, la gente que está deprimida, en cuanto empieza a cambiar ese sistema, esa red neuronal se empieza a destruir. Que te va a costar unos días como de ansiedad o de... Sí, claro, porque claro, algo está cambiando. Claro, y las células te van a pedir, no van a entender, entonces ya van a querer que sigas triste, pero es una lucha que a lo mejor te puede durar 7 días. Y luego ya estás empezando a crear una red neuronal nueva que ya no va a comer de eso. Claro, ahí tienes que ser inteligente, no te crees otra tristeza, porque si no, estamos en las mismas. O sea, pero qué curioso, ¿no? Que con una sonrisa te estés engañando al cerebro. Claro, es que nuestros ojos son una cámara. Y tenemos la mesa del montador, que es el cerebro, para montar todo. En realidad, no sabemos lo que vemos, porque tenemos una visión de 3 dimensiones. Sí, de eso vamos a hablar, ¿no? También sí, de la claro. realidad, de lo virtual, de Matrix, pero eso lo dejamos para otro día. Nuestro entorno. Bueno, pero entonces, realmente como consejo, ¿no? Para las personas que están ahí, justo al otro lado. Eso de la sonrisa podría ser entonces efectivo. Quiero decir, ver, aunque tenga un día... A ver, la sonrisa... Por lo menos... Intentar sonreír. Oye, vale. si me has dicho que te tengas que meter un boli, pues te pones un boli. Sí, pero lo bueno sería hacer un sistema neuronal bueno. O sea, pues a lo mejor... Coge y estudia algo que te guste, distrae a tu cerebro y crea otra red neuronal nueva con la que... O sea, que realmente lo que hay que hacer es quitarte de en medio lo que te molesta. Por decirlo de alguna manera. No quitarte del medio, sino no estar a los antojos de nuestros pensamientos bioquímicos. Ya. Porque es que al final, si no estás controlado por ellos, ¿vale? Ya. Es como si alguien se enfada hoy, mañana esas células van a hacer que se enfade. Porque ellas comen de eso, entonces hay que cortar esos sistemas. Y además es que es fácil. Vas a sentir una abstinencia. Eso está claro, pero eso te pasa con el tabaco, con cualquier cosa. Sí, que al fin y al cabo, como es química, son drogas y... Claro, tú fíjate, Gemma, han puesto neuropéptidos a ratones en el cerebro. Y le han hecho a que apretando un botón se suelte una descarga de estos bioquímicos.
y el ratón aprieta eso antes de comer, antes de ocuparse del mismo, antes del sexo, antes de cualquier cosa, y el ratón muere agotado físicamente. O sea, por estos pensamientos. Porque es tan adictivo que... Entonces, no sé lo que te voy a preguntar ya para terminar, a ver cómo te digo esto. ¿El destino está escrito o nosotros podemos hacer algo por cambiarlo con este tipo de técnicas? A ver, es que nosotros nos creamos todo en el cerebro, entonces yo no creo que puede estar un poco marcado, pero podemos decidir. Podemos decidir. Que De yo hecho, creo que debemos decidir creo nosotros. Que eso nos debería de quedar claro. Claro, porque de momento nos está controlando nuestro sistema neuronal, nuestra bioquímica, nos está controlando todo. Pues nada, otro día tendríamos que hablar de esto y los alimentos. Sería Claro. interesante, ¿no? También Claro, según lo que comemos. Sí, porque tiene mucho que ver esto, porque dime tú lo que tiene que ver la comida y todo lo que comemos si no dejamos a nuestras células llevar los nutrientes, porque tenemos un exceso de tristeza, de todas esas emociones. Sí, que no están en forma, vaya. No es que no estén en forma, es que no tienen el código para llevar los nutrientes. Por eso envejecemos, por eso nos pasa todo. Porque lo usamos hemos pasado de que las cosas fueran espirituales a que sean cosas de verdad, con consecuencias y demostradas en el cuerpo. Claro, si controlábamos todo esto, podríamos estar muy jóvenes, Gemma. ¿Ah, sí? Claro, porque si tú cortas todo eso... Si aprendo ahora, ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero ya puedes cortarlo. Y bueno, y quedarme, ¿no? Claro, así, y quedarte así un así. tiempecito. Pues Ana, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, ahora vamos a hablar de zombies. Tú leyenda, realidad, no sé, ¿tú qué crees? Los zombies veo muchos. Te dan menos miedo, ¿no? Que los Me dan vivos. menos miedo. ¿Sí? Bueno, pues quédate con nosotros porque ahora vamos a hablar sobre ello. Ana, muchas gracias. Y nos vemos entonces en breve para hablar de Matrix. Hacemos una parada y vayan preparándose para saber si es realidad o leyenda esto de los zombies. Hay quien dice que sí, que los han visto. Bueno, pues de la neurociencia nos vamos al misterio y a las leyendas. Vamos a hablar de zombies. Ya les decía yo al inicio del programa que se les apetecía una de zombies porque de eso vamos a tener y mucho que contar. Y estamos muy bien acompañados. Bueno, aparte ya saben que el tema zombie está súper de moda, ¿no? Con Walking Dead, con estas series de televisión que arrasan, ¿no? Y que, por ejemplo, pues estuvieron visitando Madrid y se montó, la verdad, que un atascazo impresionante en el centro, pues para ver a los actores. Fundamentalmente no creo que estuvieran buscando zombies, sino que esos actores están bastante bien hechos. Pero bueno, daba igual, se acercaron hasta allí. Lo que sí que queremos también hablar, esa es la parte de leyenda, ¿no? de película. Pero sí que, no sé si les suena que en Haití, más de una vez puede ser que hayan escuchado que allí sí que hay ciertas personas que pueden llegar a controlar la voluntad de otros a través de, bueno, pues de ciertas rituales que hacen. Pues de lo que es verdad y de lo que no, vamos a hablar aquí. Y para eso estamos muy bien acompañados. Alfonso Zamora, ¿qué tal? Muy bien. Escritor, cofundador de Smaster, que es la Asociación de Escritores e Ilustradores de Terror. Sí. Actualmente, bueno, creo que estás barriendo, ¿no? Con De Madrid al cielo. Bueno, la verdad que sí que ha tenido bastante éxito desde que salió el primer libro. Ya ahora mismo está a punto de salir el tercero para completar la trilogía y sí que ha habido un boom muy grande con la novela. A mí es que no me la has enviado, entonces no sé de qué va, cuenta. Bueno, hay que pues, enviar las cosas a los presentadores. Cierto, ¿eh? Venga, a ver, dime, ¿de qué va? Yo ya veo que la le diré portada... a la editorial que os la envíe. La portada tiene tela, ¿eh? Tiene tela, además es la zona de Callao, muy, muy representativa de Madrid. ¿Y eso lo has hecho tú también? ¿Lo has dibujado tú? Uy, ojalá yo tuviera yo este arte. El arte es de Alejandro Colucci, que es uno de los mejores ilustradores que hay, no solo aquí, sino a nivel nacional, a nivel internacional, que trabaja entre otras editoriales para el Grupo Planeta, etcétera. Ajá. Y... Pero es libro. Pensaba que a lo mejor tenía alguna ilustración. No, es una novela. Y bueno, pues relato un poco en el primer libro lo que es el comienzo del apocalipsis zombie, pues centrado
específicamente en Madrid. Aunque es a nivel mundial, Sí. pero bueno, yo le quiero dar el homenaje a mi ciudad y también concretamente a mi barrio, que es Vallecas, y siempre le doy muy en bien. todos mis escritos un papelito Sí que sí. como homenaje. Es de los pocos barrios que quedan para mí, ¿eh? Porque luego las cosas han perdido bastante. Isaac, es que mira, si te pones a leer la sinopsis, ¿no? Nada ni nadie imaginaba que una ciudad cosmopolita, corazón financiero y político de España, fuera arrasada en tan poco tiempo por un virus tan letal, que la práctica totalidad de la humanidad se viera reducida a la extinción. Y esto resulta que es actualidad. Porque esta vez, ¿qué ha pasado? Contadme, que me lo estabais diciendo hace un momento. Que los zombies están en el Congreso. Sí, Los zombies, los zombies. La curiosidad de que, además, eso sí, hace pocas semanas se ha elevado una pregunta, ¿no?, en el Congreso preguntando al gobierno si estaban preparados en caso de contingencia de una plaga, de un virus, o efectivamente de una invasión ovni. Y dada la pregunta en el Congreso, pues ahora se ven obligados a responder, pero con algo verídico, algo que de verdad tengan que preparar, porque no pueden contestar al tuntún ante esa pregunta. Y comentabas que lo habían hecho porque, como en plan de que como no les hacían caso, sí, que normalmente han dicho, no les responden. Claro. No sé exactamente qué diputado Sí, fue, si de Esquerra Republicana, alguno exactamente no lo sé, pero hartos de que no les contestasen otras preguntas, le han hecho una pregunta oficial de esta magnitud. Entonces ahora, pues el Ejecutivo tiene que contestar. Pues mira, me de parece manera bien oficial. que por lo menos trabajen. Bueno, así sabemos también qué van a hacer en caso de que claro, esto mira, ocurra. claro. O a lo mejor estamos invadidos ya, ¿no? Bueno, sí. Por lo menos culturalmente estamos invadidos. Eso sí, Culturalmente estamos invadidos a través de películas, a través de novelas. Los cómics, que son de donde nace Walking Dead, Sí. Primero son cómics y luego la serie, que son 13 millones de espectadores cada estreno de episodio de temporada. Barbaridad. Es una barbaridad. Sí, sí, yo te digo, la que había montado Claro. en Madrid era Por- impresionante. Sí, entonces está Daba moviendo- miedo. Es una cosa que es muy curiosa, como una figura de este tipo, un monstruo típico como es un zombie. Yo lo relaciono un poquito con la figura del vampiro, ¿no? Están los vampiros, que es en la parte ficticia, que genera un montón de cómics, de películas, de todo en la cultura, y luego también que está esa parte de los que sí que creen y han creído a lo largo de la historia en los vampiros, por la forma en que se ha descubierto, en la forma en Sí. que se enterraban y todo esto, se hacían rituales contra ellos. Entonces es bastante Luego paralelo. vamos con los datos. Pero, Mm. a ver, Alfonso, cuéntanos, ¿cuántos lectores? Porque 8ª edición estoy leyendo ahí. Sí, ya camino de la 9ª. Qué fuerte, ¿no? Sí, la verdad que fue lo para esperabas? mí. No, yo ni siquiera tenía la idea o la ilusión. Bueno, la ilusión sí, pero nunca jamás pensé que me pudieran publicar. Y tuve la suerte de que encima fuese Dolmen, que es una editorial muy puntera en el género. Y para mí esa fue la sorpresa, así que todo lo que ha ido viniendo después ha sido pues un regalo. Y bueno, la verdad que en el primer mes, bueno, los primeros 15 días ya se habían vendido 1.400 libros. Y bueno, yo creo que la propia editorial no se lo esperaba y tuvieron que sacar rápidamente otra edición en el propio mes de enero, de hace ya 4 años cuando salió. Y bueno, a partir de ahí no ha parado, se sigue vendiendo, saltó ¿Cuánto has vendido ya? a Latinoamérica. Bueno, es que si hablo de cifras mi Venga, editor me venga. va a matar. No, háblanos Que de cifras. Además, siempre que ellos sacan alguna cifra, soy yo el que les freno, porque luego siempre genera controversia. No, pero por hacernos una idea, y aparte si ya he saltado a Latinoamérica, vamos, allí eso corre como la espuma. Sí, sobre todo en México y Argentina ha sido muy aceptado. Qué fuerte. Aunque costó que llegara allí por el título. Claro. No lo entendían muy bien, pero bueno, al final Claro, lo es que cogieron, pero una vez que llegó... De Madrid al cielo tienes que ser de Madrid y sabinero. Aunque bueno, se ha vendido muchísimo en toda España, en todas las ciudades, sobre todo en Barcelona, curiosamente. Y así que, pero bueno... ¿Y te piden desde Barcelona por qué no nos haces Barcelona Bona? Yo qué sé. y he ido a Quiero firmar- decir, claro, porque dirán, oye, ¿para cuándo? Porque bueno, quiero decir, esto puede hacer que mucho público venga a ver ciertas zonas de Madrid que reflejas tú ahí. Ya ha sucedido, que eso Por es otra eso. cosa de la O que a yo lo me mejor quedé se hacen alucinado. las rutas, ¿no?
Sí. El segundo está en Alicante y me ha sucedido también con esa ciudad. Por eso que te lo van a pedir. Además, el viaje a Barcelona es ya obligado, he ido con las 2 novelas y siempre Gigamés, que es la tienda más grande que hay en Europa de género fantástico y de terror, se llena y yo siempre te quedas alucinado cuando juegas fuera de casa y el público viene también a verte allí, a Toledo, Valladolid, Alicante. Me ha sucedido en muchas ciudades y la verdad que muchas veces no te esperas, siempre vas pensando no va a haber ni el de la tienda y luego pues la gente está de pie y te quedas un poco alucinado. Al final te van a patrocinar alguna junta de comunidades para que desarrolles ahí la siguiente historia. Hombre, lo que a mí me encantaría y aprovecho es si Venga, alguien... lánzalo. ¿Cuál es mi cámara? ¿Qué se Pues suele mira, decir? ahí justo. No, bueno, Bueno, esa de allí, dice. lo que sí me gustaría es poderlo llevar al idioma angloparlante en este caso y que diese el salto a todos los países de habla inglesa. Es lo que a mí me gustaría, lo que pasa es que para eso se necesita que un agente te lo lleve. Claro. Y aunque aquí en España he tenido ofertas de agentes, pero a día de hoy siempre me lo he guisado yo y me lo he comido Ya. yo. Y por no me ha hecho capítulos, si falta. fueras pasando algo ya transcrito en inglés, para ir picando la curiosidad. Pero necesitaría alguien que lo moviera. Bueno, Sí, pues, además para saltar allí sí o sí tienes que ir con un agente internacional o un agente que te lo mueva por allí. Además lo exigen las editoriales extranjeras. ya. Bueno, lo que está claro es que esto mueve Mueve mucho. muchísima gente y mucho dinero. Mueve mucho. Y eso que muchas veces dicen que el género está muerto, nunca mejor dicho. Sí, muertísimo. Pues está muy muerto, pero luego se vuelve a levantar, como les pasa también a los zombies. Y bueno, sí que hay picos, es como una montaña rusa, hay algunas veces que están arriba. Yo cuando saqué el primer libro estaba arriba, luego bajó un poco. Pero bueno, yo creo que con The Walking Dead se demuestra con lo que ha pasado en Madrid esta semana. Sí. ¿Estuviste? No, en porque... la cola esta tremenda que había. No, pero estuvo mi sobrina Eva desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y les vio, bueno, vino contenta porque les vio a De 20 lejos. metros bajarse de un coche, pero les vio y ya con eso estuvo muy bien y bueno, yo contento, fueron muy simpáticos, la verdad que los actores Sí. y el género estaba muy vivo. Bueno, y aparte tanto es así que no solamente los cómics, la literatura, las películas, las series, sino que incluso hay ya diversas empresas que se dediquen a que pases una noche convirtiéndote en zombie. Sí, Vamos, que y yo he hecho algún survivals y recorrido, demás. sí. Mira, los chicos que estuvieron en El Hormiguero con los actores, patrocinados, capitaneados por Diego de la Concepción con su equipo, se dedican a este tipo de eventos. Ahora mismo no me sale el nombre de la empresa. A mí tampoco, pero si quieren conocer una, hablen conmigo, que mis amigos son, vamos, bestiales. Llevan haciendo de estas de zombies Sí. años. Pues Y yo al principio no lo entendía porque tampoco estaba ni Walking Dead ni todo esto. Pero la gente vuelve loca. sí. Pues Por ser zombie. todo el elenco era de él y yo estuve invitado que a las fiestas de Úbeda que me invitaron a dar allí el pregón, que para mí fue un honor. Hicieron ahí una survival zombie que participé y la verdad que movieron el pueblo entero. Sí, sí, sí. El pueblo entero estaba habilitado para ello y de repente tan pronto te aparecían corriendo por un lado como tirados en el suelo y era como si fuera real, pero por las propias calles. Claro, porque de el tema es noche. que te tienes que ir escondiendo, ¿no? O sea, están Sí, los sí. infectados Claro, y los que no. Eso es Tan pronto girabas un eso callejón es. empedrado y te encontrabas a 5 personas tumbadas en el suelo y tenías que pasar sí o sí. Claro. Y no sabías si se iban a Si se levantar, iban a si levantar no. o no. Y era muy, El tema muy es eso, adrenalínico. es como si fuese un sea, que tú juego, lo has es un hecho. concurso. No lo he hecho, aún no. Pero sí que es eso, es como un juego o un concurso en el que tienes que sobrevivir, ¿no? a esa noche en el que ese pueblo pues está infectado de Sí, zombies. sí, sí. Luego también hay muchas variantes. Hay, por ejemplo, que una vez hay empresas eso que si una vez te han infectado, por ejemplo, cambia el rol y tú tú puedes seguir jugando pero convertido en zombie. Entonces ya te maquillan Sí, claro que como sí. un zombie Sí. y entonces puedes seguir solo que Sí, sí, cogiendo sí. ese Sí, Eso es si, lo otro que- si rol. te tocaban, si te Sí. atrapaban, era como tan mordido. Y ya Sí, te ibas eso es. Claro. a un local que estaban Y te los que maquillan. maquillaban y Eso ya, es, ya eras un sí. zombie. Lo curioso es que se inicia también un poco con con una fecha que ya se ha marcado en el calendario. ¿Hay un día zombie? Es un No me día puede zombie. ser. El día Hombre, sí, es que hay días internacionales de todo Sí, sí, sí. hoy en día. Entonces, el 4 de febrero se celebra el Día del Orgullo Zombie en Ah. todo el mundo. Se me ha pasado la fecha. Se ha pasado un Vaya, y poquito la pues, fecha, eso, sí, yo sí, me sí. pilla cerca del cumpleaños, digo, qué bien. A ver si es que yo voy a ser de ellas. Eh,
Bueno, pues y donde en muchas ciudades es donde se organizan precisamente maratones, ¿no? estos maratones, estas actividades. ¿En Madrid no se ha hecho así en el casco? Sí, ¿En se ha centro? hecho. Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí, se ha hecho hace poco marchas, una empresa. Pero survivals. Sí, Tenía survival en la periferia, está pero, indicado. Sí, pero sí. Yo sí sé que se ha hecho. Ya, pero Madrid podría ser peligroso, unos meses. Tiene que estar muy controlado, Imagínate evidentemente. Callao, ¿no? Donde estabas diciendo Claro, tú. sí, pero sí se... ¿Podría hacer alguna parte de tu novela? Es que yo a Colucci, precisamente, yo tengo una foto de boda igual, pero imagínate esto, pero mi pareja Con y yo, boda. con boda. Y le dije, pues quiero esta foto, pero machácamelo de detrás y que sea un zombie el protagonista. Y en 3 o 4 días me dice, ¿te gusta? Y, madre mía. Me esto es un encanta. arte. Más que la foto de mi boda. Más que la foto de mi boda. De hecho, la voy a sustituir en el álbum. Bueno, vamos a hablar de todo esto, Isaac, también con datos, ¿no? Porque, bueno, es que me ha salido el tema de las quedadas estas que hacen de zombies, porque al final nunca lo he vivido de primera mano, pero sí he informado muchas veces sobre ello. Y me hacía bastante gracia, ¿no? Porque se apunta muchísima gente. Es que se vuelven locos, vaya. Hablamos también entonces al inicio de que esto es, pues bueno, todo lo que es la cultura alrededor de los zombies, pero no sé si zombies o no, pero sí que en Haití tenemos hechos, ¿no? Casos que y datos que nos hacen ver que hay ciertas personas que controlan la voluntad de otros, ¿no? Exactamente, esa es la clave que al final cuando una persona, si hablamos ya de la vida real, nos metemos en tema religioso, que es doblegar la voluntad de esa persona. No es que se muera la persona y se despierte de una forma paranormal, no de una forma paranormal cuando debería estar muerto, sino que no se muere. Consigue, no se muere del todo, sino que se consigue controlar sus constantes vitales hasta un punto en el que se les da por muerto. De todas formas, esto llegó a ser muy serio porque en el antiguo Código Penal de Haití, en el artículo 246, se penaba. O sea, se decía que se calificaría como atentado contra la vida de una persona por envenenamiento el empleo que se hiciera contra ella de sustancias que sin provocar la muerte le produjesen un estado de letargo más o menos prolongado. Y eso es precisamente ese letargo el que realizan los magos de vudú de Haití. Y lo utilizan muchísimo, más de lo que creemos, y de eso sí que hay muchas constancias. Hay muchas constancias de eso, de esos rituales. Son rituales, los auténticos son muy difíciles de acceder a ellos. Hombre. Pero porque también hay una parte que es turística y te hacen un paripé, ¿no? Pero sí que pero ellos lo creen como religión, de que el espíritu se les arranca del cuerpo. Pero entonces es porque están como poseídos y a través de ese... Mira, suele ser que, por ejemplo, una persona o una familia acude al borok. Borok, en este momento, en este tema sería el borok, sería el mago, el chamán, en chamán dentro del vudú. El borok es el que prepararía una pócima para arrancar el espíritu a determinada persona que otra familia quiere quitarse de en medio, que no les interesa, etcétera, etcétera. Y eso, en teoría, lo que dice su religión es que se introduce ese espíritu en una botella blanca. Entonces ese sería más o menos el ritual inicial, para luego ese cadáver, entre comillas, se rescataría, no tendría alma ni conciencia, y por lo tanto sería esclavo de esas personas. Y sí que se están dando casos porque esos se convertirían en esclavos para plantaciones en la zona de Haití. Y sí que se están constatando que hay personas que están, digamos, aletargadas, no tienen voluntad, pero y están trabajando. Vale, pero será con una droga que se suministre de forma continua. Bueno, hoy en día está ocurriendo con la droga que le denomina las sales de baño, que yo recuerdo hace un par de años que salían unas imágenes dantescas que la gente se llegó a alertar porque
Claro, yo me acuerdo de una persona que atacó a otra que se comió su cara Sí. estando viva. Pero vamos y a ver, un policía, ¿esto es verdad? Sí, Eso sí, es sí, verdad. sí. Uf, Y la policía le vació un cargador en la espalda y continuaba hasta que no le dio la cabeza, no paró. Y es una droga que le hacen actuar de esa manera. Y luego por otro lado está también la burundanga, La burundanga. que eso, aunque no te pone Pero eso violento, anula la voluntad. pero te anula la voluntad y, y te pueden hacer lo que pues un asesinato y no ser consciente Claro. de ello. Ujú. Lo que pasa es que sí que los Borok utilizarían una suerte de, digamos, no es la burundanga. Sí, que son otro no tipo de es otra, ingredientes. Sino que son otro tipo de ingredientes, que eso sería lo que se llama el polvo de zombie, ¿no? Ellos preparan un polvo de zombie para castigar, como decimos, a alguna persona. Tiene determinados componentes. Bueno, se ha hablado de muchos componentes de un sinfín de productos de origen vegetal, sobre todo, ¿no? Determinadas plantas. Sí, sí, sí. Y todo esto. Y también incluso de animales, partes de animales. Por ejemplo, rabos de lagartijas, etcétera, etcétera. Hay investigadores que han llegado a contabilizar hasta 100 componentes de lo que utilizan los Borok para convertir a una persona en un Y zombie. entonces los investigadores han llegado a la conclusión que eso qué es y qué genera. Sí, eso genera que pulsaciones, todo Baja el tu cuerpo ritmo. baja completamente el ritmo del cuerpo y entres en un letargo que parece que estás muerto. Estás muerto y luego al despertar a determinadas horas, pasadas unas horas o unos días, no carezcas de voluntad. O sea, eso está completamente anulado. Y te conviertes, como está sucediendo, en trabajador de sol a sol. Sí, pues cada vez hay más zombies de estos por aquí. Porque sí, cada vez es que hay que pagar por trabajar. O sea que sí. Pero es curioso eso también, el tema de las drogas que se las llaman drogas zombie, que son las que has comentado. Es que Ajá. hubo una alarma en Estados Unidos donde hubo un ataque a 33 personas o 33 infectados en Magaluf. En Mallorca hubo un caso. Hay 2 o 3 variantes de esas, tienen distintos nombres. Hay una que se llama, creo que que Flaca, con 2 Ks, pero porque viene del nombre de una persona flaca. Y efectivamente, eso es otra cosa, porque es que te descontrola, tienes unas reacciones absolutamente radicales, todos tus sentidos, algunos se agudizan y otros los quedan absolutamente anulados, y son compuestos sintéticos. Estos suelen ser compuestos sintéticos, y me parece que hay al menos 3 que se están moviendo, se están distribuyendo. Es como otro tipo de drogas. Ya. Sí. Y se las están llamando drogas zombie. ¿Drogas zombies o pues Porque para emociones? ha pasado eso. Emociones diferentes, Existe ¿no? existe el vídeo ese El vídeo terrible es impresionante. de esa persona comiéndole la cara a otra persona. Entera, además. Pero vamos, totalmente. ¿Dónde fue Sí. eso? En Estados En Unidos. Estados Unidos. Allí se tuvo que alertar a la ¿Tenemos policía. un océano por medio? Allí se tuvo que Bueno, alertar. eso no es impedimento. ¿Para los zombies? La infección siempre viaja en avión. Ah, sí. Sí, ¿Los tuyos también? también. Vale, pues entonces contadme cualquiera de los dos, porque yo he llegado a leer algo de refugios anti-zombie. Sí. No me lo creo que eso exista. Bueno, ¿cómo no puede existir refugios anti-zombie? Y ya los hubo, incluso que hubo bastante negocio con el tema del año 2000, que se hicieron bastantes refugios para refugiarse de ese fin del mundo. Bueno, pues sí que hay gente que Que se lo ha cree. hecho los refugios, sí, lo creen totalmente y creen que va a haber una invasión zombie y todo lo que sucede en Walking Dead y Va a ser películas estas, que va a ser verdad, que eso al fin y al cabo. Hay una delegación del ejército de Estados Unidos que está preparado para eso y han hecho prácticas sobre el asunto y el gobierno de allí siempre se la toma muy en serio. Ajá. En 2012 hicieron unas prácticas que para ver cómo reaccionaba la gente y cómo tenía que ser el protocolo. En caso de... Ellos lo llamaron de cómo reaccionar ante una epidemia Lo que nos viral. nos van a contar en el Congreso, Claro. ¿no? Sí. Eso es. Nos tenemos que ir
Recomendadnos, bueno, está claro, De Madrid al cielo, lo tenemos más que recomendado, alguna película y nos vamos. Tenemos 30 segundos, o sea que el tiempo es vuestro. Bueno, la clásica, ¿verdad? 4 de febrero, ¿por qué es el día de los zombies? Porque es el cumpleaños de George Romero, que es, digamos, el inventor, entre comillas, ¿no? El padre. Hubo algo, sí. Rápido lo digo, un cómic, Los Pitufos Negros, que es la primera vez en el papel que se plasmó un apocalipsis zombie y eran los Pitufos Negros, que uno mordía a otro y de azul pasaban a negro y así por toda la aldea. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Alfonso, Isaac. Hoy nos vamos con sonrisas, sin duda. Y después de estas recomendaciones literarias y también cinematográficas, les dejamos hasta el próximo encuentro que tendrán aquí con nosotros la semana que viene en Ciencia y Misterio. No se lo pierdan porque ya ven que esto siempre sorprende.